Con la llegada del universo digital hemos tenido que ponernos al día respecto de otros temas. La neurociencia, en términos específicos, está tomando un rol muy clave en cómo vamos a vivir ese mundo digital. Estamos a tan solo años de que se hagan realidad nuevas tecnologías como implantes en nuestro cerebro. Hay algunos que ya tienen un implante en su cerebro, como por ejemplo también lo que se está desarrollando el multimillonario Elon Musk con Neuralink. Es en este contexto que resaltan los límites éticos que debiera tener esta ciencia. ¿Cuánto nos estamos anticipando a la conversación, por ejemplo, sobre los neuroderechos, los derechos sobre lo que produce nuestro cerebro? Va a ser clave finalmente para poder establecer también los límites sobre nuestra propia privacidad y si queremos que se use en nuestra contra la información que sale de nuestro cerebro. Para hablar sobre esto, hoy nos acompaña María Isabel Cornejo, investigadora y profesora de Ética e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Paloma, por la invitación. Mira, me parece muy interesante que podamos tratar de situarnos en el mundo. Desde tu perspectiva, ¿cuán atrasados estamos en la conversación sobre neuroderechos aquí en Chile? Bueno, en Chile hay que decir que somos el país pionero en establecer una reforma de derecho objetivo, es decir, un derecho que tiene el imperio del derecho frente a una infracción de alguno de los que se ha denominado derechos emergentes o neuroderechos, es decir, derechos humanos o derechos fundamentales que pueden ser impactados por las neurotecnologías, impactados por un uso disruptivo, porque debemos señalar que las neurotecnologías, por supuesto, tienen un uso terapéutico, un uso que puede ser beneficioso y deseable. Sin embargo, hay bastante desregularización y problemas éticos, políticos, de justicia distributiva, como tú muy bien dices, que deben ser regulados. Y en este sentido, Chile más que estar atrasado, está a la vanguardia. Está a la vanguardia y es pionero. Ahora, si uno pudiera poner tener una idea, ¿qué tipo de violación, a qué tipo de neuroderecho uno podría proteger gracias a lo avanzada que está nuestra legislación en esa materia? Bien, la verdad es que a partir del 2017 existen dos artículos científicos, uno del grupo del Morningside Group, al alero de Rafael Yuste de la Universidad de Columbia y otro en la Universidad de Suiza por Roberto Andorno y Marcello Yenca, que establecen que deberían existir una reconfiguración de ciertos derechos humanos, ¿ya? En general coinciden en casi todos, pero hay dos que son distintos y que presenta el grupo de Rafael Yuste, que son, uno de ellos es que podamos tener decisiones libres de sesgos algorítmicos y otra es el acceso equitativo a la aumentación cognitiva o a la mejora cognitiva. ¿Ya? Partamos por el primero, porque sí, me parece relevante. ¿Cómo nosotros podríamos, en el fondo, resguardar nuestra libertad de elegir sin destruir la industria de las supergigantes tecnológicas? Porque hoy día todo lo que tenemos en nuestro celular o en nuestros computadores está basado en la inteligencia que logran desarrollar los algoritmos a propósito de nuestras decisiones. Exactamente. Exactamente. Como tú muy bien dices, los algoritmos se alimentan de datos. Los datos nosotros mismos los entregamos con o sin nuestro consentimiento, ¿verdad? La mayoría de las veces es sin nuestro consentimiento y hay un enorme flujo de datos. Y ese es el dilema a lo cual se debe alcanzar. Es decir, si realmente están perfilándonos como consumidores, por ejemplo, a raíz de lo que nosotros vamos cliqueando, nuestra huella digital que vamos dejando, y por eso se nos discrimina, parece ser que no estamos ante las reglas del derecho realmente, no estamos protegiendo nuestros derechos fundamentales. En este caso la libertad. En este caso la libertad cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer realmente? Se debería, primero que todo, solicitar consentimiento informado, hacer consentimientos reales, no generales, largos, que nadie lee. No, pero además consentimientos que no signifiquen que si no, no puedes usar la aplicación, porque hay muchas veces que si tú no pones acepto, entonces no te dejan usar la aplicación. Muy bien dicho, eso de hecho se llama contratos de adhesión. Y por otro lado,
tiene que existir un control de sesgo, ¿ya? Es decir, tanto en los inputs y outputs de lo que significa esta caja negra, los algoritmos, ¿no es cierto?, que solo conocen unos pocos los ingenieros que hacen, digamos, los algoritmos. Es muy importante la transparencia, la explicabilidad, finalmente que la persona pueda entender, ¿no es cierto?, para qué y el por qué se están utilizando esos algoritmos. No para discriminarme, no para hacer un perfilamiento de mis preferencias y después finalmente, en el fondo estaríamos eliminando el libre albedrío, estaríamos diciendo que no existe el libre albedrío. Oye, pero eso hoy día se nos atropella permanentemente. Uno, sobre la base de la legislación chilena, ¿está en condiciones de alegar por eso? Absolutamente, de hecho ya existe una acción constitucional, ¿no es cierto?, un recurso de protección que fue admitido a tramitación precisamente porque una empresa estaba recabando neurodatos, ¿no es cierto?, datos biométricos, sin el consentimiento de su usuario, sin saber qué van a hacer con esos datos, a dónde va a ir, a quién se va a transar. Tú sabes que los datos se transan, ¿no es cierto? No solamente, y aquí desaparece el principio de territorialidad, y eso es lo desafiante, además de regular el mundo digital, ¿no es cierto? Ahora, de acuerdo a lo que me planteas, como que la frontera que estamos visitando hoy día es simplemente la del consentimiento, con la cual en rigor no se protege el libre albedrío, la capacidad de decidir libremente. Sí, bueno, no solamente, yo diría que es ingenuo, ¿ya? No lo digo por lo que tú me estás diciendo, porque tú me estás de hecho dando la razón. Porque imagínate en el metaverso, el flujo de datos neuronales y de todo tipo de datos que va a existir, no se le va a poder estar preguntando al usuario, ¿usted está de acuerdo con ingresar o no dar sus datos? No, realmente el flujo es tan amplio y es tan la vorágine que probablemente conceptos como consentimiento informado van a quedar obsoletos frente a este escenario que se viene. Es que a lo que voy es que además de quedar obsoleto el consentimiento o que sea solo el consentimiento lo que se puede proteger, lo que queda obsoleto es realmente resguardar la libertad. Bueno, exactamente, de hecho, ¿qué es lo que está en juego? Frente a una desregulación o no toma de conciencia a lo que nos estamos enfrentando, son las bases conceptuales subyacentes al derecho. Precisamente el libre albedrío, la igualdad, la autonomía, la agencia, la responsabilidad. Son los conceptos con los cuales trabaja el derecho. Esto está puesto en tela de juicio si no logramos regular, hacer consenso de hasta dónde vamos, por ejemplo, a entregar parte de nuestra privacidad, ¿ya? Que otro de los derechos que han sido reconfigurados por los neuroderechos. Ahora, cuando uno mira las conversaciones que se están teniendo en otros lugares del mundo, ¿qué realmente es razonable esperar de cómo avance esta legislación? Porque la sensación que tengo permanentemente mientras conversamos es que en rigor va a ser imposible cuidar esto. Entonces, ¿cuál debiera ser nuestra expectativa al desarrollar una legislación y un sistema jurídico que proteja qué, por qué? Bueno, esa es realmente la pregunta del millón. Es una excelente pregunta. Yo la respondería de la siguiente manera. Hace muy poco, por ejemplo, el Consejo de la ONU aceptó, frente a un requerimiento de varios países, más de 20 países, entre esos Chile, que se pusiera en la agenda la importancia de regular las neurotecnologías y su impacto en los derechos humanos, ¿ya? Eso es un primer paso. ¿Un primer paso hacia dónde? Quizá hacia realizar, una concientización y probablemente lo que va a desembocar en directrices de naturaleza soft law o de derecho blando, que si bien no son vinculantes en los países internos, sí dan una orientación para que posteriormente los países puedan tener sus propias legislaciones, a lo cual nosotros estamos adelantados a ese paso. Pero, como te digo, es importante esta concientización multinivel, no solo en el ámbito de la academia. Esto tiene que estar en la sociedad civil, en la participación política y, por cierto, de manera internacional. El Parlatino, la ONU, el OCDE, la Organización Mundial de la Salud, aquellos que están involucrados en temas de derechos de minorías vulnerables.
etcétera, ¿ya? Ahora, para cerrar, habiendo conocido casos tan graves como el de Cambridge Analytica y el impacto que puede tener el uso de estas tecnologías en nuestra decisión del voto, en términos súper específicos, ¿cómo puede impactar la democracia en términos súper específicos? Bueno, es un peligro para la democracia. ¿Cómo? Por supuesto lo es. ¿De qué manera esta conversación está avanzando en la línea de proteger la democracia? Bueno, en esa línea, efectivamente la libertad cognitiva, el hablar, por ejemplo, o protegernos de los sesgos de conocimiento, el estar en pequeñas burbujas digitales donde todos piensan lo mismo y en estar alterando, manipulando nuestra libertad cognitiva es lo que ocurrió y lo que puede estar ocurriendo en estos términos con el ejemplo que tú das de Cambridge Analytica. Y eso precisamente es vulnerar aún más la democracia, el Estado de Derecho, las reglas y las concepciones con las cuales juega el derecho. Por lo tanto, es muy importante que se sigan realizando programas como este o, por ejemplo, como el Congreso que tendremos prontamente, un Congreso al alero del Congreso Futuro y otras organizaciones y varias universidades, donde estaremos hablando prontamente el 28 y 29 de este mes, hablando de temas como el metaverso, que parecen escenarios tan distópicos o ficticios, pero ya vemos que no son ficticios y que nos afectan en todas las esferas, desde la más íntima, como nuestro derecho a la intimidad, a las más colectivas o sociales, como es la democracia. María Isabel Cornejo, te quiero agradecer por esta entrevista en Futuro 360 y veremos cómo avanza esta discusión, que es muchas gracias a ti, Paloma. Terreno minado, ¿no? Así es, sí. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más.